Ya. Bueno, con este video voy a tratar de realizar un problema tipo repaso, donde voy a abordar diferentes preguntas que me permitan como ir haciendo un breve repaso o reforzamiento relacionado con cada tópico que estuvimos conversando en las clases de la función lineal. Es un problema bastante completo porque he tratado como de incluir, como les digo, cada uno de los procedimientos o aspectos que están involucrados o relacionados con la función lineal. Me refiero a identificar las variables dependientes, a identificar la variable también dependiente. Está también la parte de identificar el dominio contextualizado. Le agregué una pregunta para la interpretación de un punto perteneciente al gráfico o a la recta de la función lineal. Agregué también una pregunta para identificar el valor de la pendiente y interpretar este valor. Y otras preguntas, bueno, que estuvimos trabajando en clase, buscar imágenes, preimágenes, y en general cualquier otro aspecto que sea relevante y de importancia que esté vinculado a la función lineal. Entonces voy a compartir la pantalla para que vean el problema que vamos a trabajar. Y bueno, lo importante es que este video le va a permitir estar como que tener la oportunidad de pausarlo, retroceder, verlo una u otra vez hasta que puedan ustedes dominar un poco mejor cualquier aspecto que todavía sientan donde están un poco débiles. Cualquier duda adicional, cualquier pregunta que surja a lo largo del video, tomen nota por favor, y en clase vamos a tener todavía 2 sesiones de clase más antes de la prueba. Tomen nota de las dudas y vamos a llevarla a clase y las planteamos allá y bueno, que todos nos beneficiemos porque seguramente puede ser que sea una duda que no solamente la tiene un estudiante, sino que la tienen varios. Así que sería una oportunidad de que otros también puedan aprender de las dudas de algunos de ustedes. Entonces voy a comenzar a compartir en este minuto. Compartir pantalla. Ya listo. Y aquí vamos. Bueno, perfecto. Esto que están viendo acá es el problema que les mencioné. El problema donde traté, repito, de involucrar mucho de los aspectos relacionados con la función lineal. Si se dan cuenta, el contexto del problema realmente son las 3 primeras líneas. Adicionalmente a ese contexto, hay un gráfico asociado al contexto que están planteando y luego hay unas preguntas que están identificadas con la letra, desde la letra A hasta la letra I. Entonces, claro, son bastantes preguntas, pero la idea con estas 9 preguntas, creo que son 9, la idea con estas 9 preguntas es que podamos como que hablar de todos los aspectos que se trabajaron en clase. Y repito, y si todavía después de esto hay alguna otra duda, lo importante es que ustedes tomen nota para que no se les olvide y en clase la compartan para que entonces podamos responderla y conversar acerca de ello. Ya, comencemos entonces para aprovechar el tiempo. Dice, un grupo de pintores ha sido contratado durante una jornada de 9 horas para pintar un edificio. En el gráfico se muestra el comportamiento lineal de la superficie pintada en miles de metros cuadrados, en función del tiempo transcurrido en horas. Básicamente lo que me están es como indicando que hay un edificio que tiene una cierta cantidad de metros cuadrados y que este grupo de pintores va a estar pintando durante un día, una jornada que va a durar 9 horas, y entonces básicamente el modelo dice que el avance de cómo van a ir cubriendo esos metros cuadrados de superficie tiene un comportamiento lineal. Entonces, de hecho, el gráfico me muestra la línea, la recta, y me da 2 puntos que pertenecen a esa recta. Repito que es el modelo lineal que trata de describir el avance de los metros cuadrados que van pintando a través de las horas que van ocurriendo. Entonces, dicho esto, vamos a leer la primera pregunta, la letra A. Dice, escriba el nombre de las variables en los ejes coordenados. Identifique la variable independiente y la variable dependiente. Yo le agregaría también que, aparte de identificar la variable independiente y dependiente,
agregar cuál es la unidad de medida de estas variables. Entonces, bueno, en el contexto del problema hay dos variables que han sido mencionadas. Yo las voy a mostrar con el resaltador, fíjense. Hay dos variables. Uno es la superficie pintada. Aquí la estoy mencionando. La superficie pintada. ¿Ya? Por cierto que esa superficie pintada tiene una unidad y la unidad está mencionada inmediatamente después que la menciona. Dice superficie pintada en miles de metros cuadrados. Entonces, este sería como nuestra primera unidad. Y, perdón, nuestra primera variable. Y la otra variable que está mencionada en el problema es el tiempo transcurrido. Y también este tiempo transcurrido tiene una unidad. En el caso del tiempo transcurrido, la unidad es horas, porque dice que está medido en horas. Ya, entonces, esas dos variables, yo ahora tengo que llevarlas al contexto del gráfico, donde está la variable llamada superficie pintada y donde está la variable llamada tiempo transcurrido. Para ello, hay que recordar que en clase se ha dicho en varias oportunidades que el eje X, el que nosotros conocemos tradicionalmente como eje X, es el eje asociado a la variable independiente. Entonces, a ver, le voy a colocar aquí la letra X. Un poquito lento, ahí está. Me disculpan acá, ahora sí. Listo. Aquí está el eje X. Este eje X va a ser donde voy a colocar la variable que es independiente. Y en el eje Y, que es el vertical, el que está arriba, ese eje Y va a ser el que se va a utilizar para escribir el nombre de la variable dependiente. Entonces, fíjense lo siguiente. Siempre puede ser como un desafío para algunos identificar cuál es cuál. ¿Cuál es la dependiente? ¿Cuál es la independiente? Entonces, básicamente, yo creo que esto es un poco preguntarnos en una situación real. Si estamos hablando de superficie que se está pintando o superficie pintada en un edificio, ¿quién depende de quién? ¿Es la superficie pintada la que va a depender del tiempo que transcurra o es el tiempo que transcurre el que depende de la cantidad de superficie que está pintada? Entonces, basándonos en esas dos opciones, lo más lógico es pensar, y repito, lo más lógico, aunque pudiese haber alguno que piense que lo contrario, pero básicamente lo que debemos pensar es que el tiempo es una variable que en general es independiente de cualquier otro parámetro que esté involucrado en una situación real. Básicamente aquí lo que estoy diciendo es que lo que sucede es que la cantidad de superficie que se pinta va a depender del tiempo que transcurre. ¿Por qué? Porque se supone que entre más tiempo transcurra, entonces más superficie pintada voy a tener. De allí entonces que se puede concluir que la superficie pintada es la que depende del tiempo. Y como la superficie pintada depende, entonces ella debe ir en el eje Y. Entonces voy a colocar aquí variable, voy a colocar BD para abreviar. BD, variable dependiente, es la superficie pintada. Y esta superficie pintada, debo colocar la unidad. Ahí está expresada en miles de metros cuadrados. Entonces, esta unidad la puedo colocar en un paréntesis luego de una coma. Entonces coloco superficie pintada en miles de metros cuadrados. Ahí está, ahí se nota. Entonces, esa es la unidad que no puede faltar, porque además, aunque no lo escribí en la pregunta, es común que se pida la unidad también. Entonces, esa unidad, repito, es en miles de metros cuadrados. Y entonces, ya por descarte, si tenemos que la variable dependiente es la superficie pintada, la variable independiente va a ser el tiempo transcurrido. Entonces, nuestra variable independiente va a ser tiempo transcurrido. Obviamente, este tiempo transcurrido también tiene su unidad y en este caso es en horas. Que repito, se puede colocar en paréntesis o se puede colocar luego de una coma, se coloca en horas. Y ahí está la unidad, tiempo transcurrido en horas. Y así hemos resuelto la letra A de este problema. Repito, que es una pregunta que es algo que comúnmente pueden conseguirse que en los problemas se pida. De hecho, lo que hemos hecho en clase, que son parte de la guía y otros que yo he llevado propios que he conseguido por allí,
he tratado de que esto se haga, se aprenda. Cómo identificar los nombres de los ejes coordenados. ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? Sí. No sé si de repente sería oportuno en este minuto repetir antes de pasar a la letra B una vez más, que siempre el eje X va a estar, lo voy a escribir como por acá, como que todavía ya fue dicho, pero otra vez repetirlo, que el eje X se asocia a la variable independiente y que el eje Y se asocia a la variable dependiente. Aquí lo tengo. No olviden esto. Letra B. Escriba el dominio contextualizado. El dominio contextualizado es un rango de valores asociado a una de las variables. ¿Qué significa el rango de valores? Bueno, básicamente es que es como un intervalo donde inicia y finaliza una de las variables involucradas. En específico, la variable que estoy mencionando, que estoy diciendo, es la variable independiente. Entonces, el dominio contextualizado siempre va a estar asociado a la variable independiente. Lo voy a colocar aquí también porque, repito, no basta con decirlo porque hay muchas veces que decirlo y para ustedes escucharlo no es suficiente para luego recordarlo. Yo siento que hay que hacer ese paso de escribirlo como para ayudar un poco también a que la mente pueda recordar estas cosas que para muchos puede ser algo nuevo. Entonces, dominio contextualizado siempre estará relacionada con la variable independiente, ¿ya? Siempre. Entonces, si mi variable independiente es el tiempo transcurrido, entonces mi dominio contextualizado está asociado al tiempo transcurrido. Es decir, es el rango de valores para ese tiempo, en dónde inicia y en dónde finaliza. En el problema, voy a buscar aquí otra vez un resaltador para destacar una parte aquí importante. En el problema hay una frase que me permite identificar el dominio contextualizado. Ya se los voy a mostrar. Denme un poquito aquí que estoy a veces con no sé por qué esta plataforma tiene que ver con esto. Aquí está, listo. Entonces cambio acá, voy a utilizar el verde. Ya. Entonces, marcador color verde. En el cambio de color, algo le pasa al software de esta tabla con la que estoy escribiendo. Listo, aquí está. Es esta parte que dice 9 horas, que dice durante una jornada de 9 horas. Esta información de la jornada de 9 horas es lo que me permite identificar, reconocer al dominio contextualizado. Repito, como estoy diciendo desde un principio que el dominio contextualizado está asociado a la variable independiente, y la variable independiente es el tiempo, entonces yo tengo que buscar en qué rango de tiempo es válida mi función. Entonces, como la jornada dura 9 horas, el tiempo va a ser un rango que va a comenzar en 0 horas, que es justo cuando inicia el trabajo, en 0, y va a finalizar luego de 9 horas. Entonces, se puede escribir de varias maneras. Déjenme cambiar aquí ahora la pluma. Y voy a escribir entonces el dominio contextualizado de dos formas diferentes. Cualquiera de las dos que quieran utilizar, para mí está bien. Ok, entonces cambiando acá nuevamente, pluma, quedaría así. Escriba el dominio contextualizado. Si lo hacemos con corchete, estaríamos diciendo que el dominio contextualizado está entre 0, que 0 es el inicio, el comienzo de la jornada, y finaliza en 9 porque finaliza luego de 9 horas. Entonces, desde 0 a 9 horas. Esa es una forma de escribirlo. Y la otra forma de escribirlo es simplemente decir que el dominio contextualizado inicia en 0 y finaliza en 9. Así, con palabras, no con corchete, como ustedes se sientan más cómodos. Una forma bien abreviada es esa la de los corchetes. Si van a utilizar los corchetes, la separación entre el 0 y el 9 es una coma, no es un guión, como algunos lo han hecho en clase y les he corregido y les digo que la notación correcta es con una coma. El 0, que es el inicio, con el 9, que es la finalización. Entonces, esta parte que está ahí, es el dominio contextualizado. Fíjense que es algo bastante breve, no es algo tan complicado. Solamente hay que recordar a quién se asocia ese dominio, que es la variable independiente, y luego buscar en el texto del problema dónde está la información que me permite identificar dónde inicia y dónde finaliza
la variable independiente o en este caso el tiempo transcurrido. Perfecto. Vamos ahora a la letra C. En la letra C me piden que interprete las coordenadas del punto B. Entonces, fíjense que el punto B tiene dos coordenadas, el 7 y el 15. Si ubicamos el orden de estos valores, el 7 está asociado al valor de la, como diríamos matemáticamente, al valor de la abscisa o al valor del eje X. Este 7 está asociado a la variable del eje X. O sea, que el 7 corresponde al tiempo transcurrido, 7 horas entonces. Y el 15 está asociado a la otra variable, a la que tiene que ver con el eje Y, la ordenada. Entonces, repito, el 7 está asociado al eje X, el 15 está asociado al eje Y. El 7, por estar asociado al eje X, es un tiempo. El 15, por estar asociado al eje Y, es superficie. Y esa superficie es en miles de metros cuadrados. Entonces, la interpretación del punto C, que lo voy a escribir allí mismo al lado por un tema de espacio, entonces lo voy a hacer acá y sería así. Voy a escribir acá, déjenme cambiar el color para que no sea tan excesivamente todo rojo, azul. Ok, entonces fíjense. Lo que hay que escribir simplemente que luego de 7 horas, porque el 7 representa tiempo y el tiempo es en horas, entonces sería luego, acá, aquí voy, luego de 7 horas, aunque no tengo necesariamente que decir luego, puedo decir a las 7 horas, también sirve. Luego de 7 horas, coma, la superficie pintada será la superficie pintada será, y ese 15 no son 15 metros cuadrados, porque la unidad es miles de metros cuadrados. Entonces lo correcto es decir, la superficie pintada será 15.000, que lo pueden escribir 15 con 3 ceros, o simplemente 15 con la palabra 1000, 15.000 metros cuadrados. Y así está la interpretación del punto B. Si alguien quiere practicar, puede también interpretar el punto A. Entonces, esa que está allí corresponde a la interpretación del punto B. Eso. Esa sería entonces la interpretación de un punto de esa recta. En este caso, el 7, 7 horas, 15.000 metros cuadrados. Y entonces podemos pasar ahora a la letra D. A la letra D que nos va a permitir, a ver, dice, determine la forma algebraica de la función lineal. Para mí determinar la forma algebraica de la función lineal es como que es uno de los procedimientos más completos que ustedes deben aprender a hacer. Lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente identificar variables, identificar nombres para los ejes, identificar dominio contextualizado. Mucho tiene que ver con un tema de o identificar o de interpretar, pero realmente no ha habido un procedimiento matemático detrás de lo que hemos hecho. Es la pregunta de dónde se determina la forma algebraica de la función, la que nos va a exigir o nos va, nos va a significar realizar un procedimiento matemático, algebraico, para poder determinar esa forma algebraica de la función lineal que uno por tradición la llama siempre f de x, aunque no tiene que ser el único nombre que se le pueda dar, pero básicamente hallar la forma algebraica de la función es hallar f de x. Cuando uno determina quién es f de x, esa expresión, esa fórmula, es a lo que se le llama forma algebraica. Entonces vamos a utilizar otra hoja porque en esta lámina no hay espacio suficiente para hacer ese procedimiento. Vamos a usar la siguiente lámina. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, lo único que quiero recordarles es que para hallar esa forma algebraica, básicamente yo lo que requiero son 2 puntos. Las coordenadas de 2 puntos. En este caso los únicos puntos que tenemos son el punto A y el punto B. Yo requiero de estos 2 puntos porque a partir de esta información yo voy a poder construir esa forma algebraica. Recordemos que una recta está totalmente definida a partir de 2 puntos.
2 puntos es suficiente. Me podrán dar 3, 4 o 5, pero lo mínimo que se requiere para definir una recta es 2 puntos. Entonces, estos 2 puntos son los que están allí. El punto A, que es 2,3, y el punto B, que es 7,15. Entonces, voy a escribir estos puntos en la otra lámina, 2,3 y 7,15, punto A, 2,3, punto B, 7,15, y a partir de estos puntos, yo voy a llegar a la función f de x, que es la forma algebraica. Lo primero es identificar en ambos puntos quién es el valor de x1, quién es el valor de y1, quién es el valor de y2, quién es el valor de y2. Entonces, aquí lo voy a escribir. Voy a cambiar acá. Listo. Entonces, este 2 va a ser una x, este 3 va a ser una y. Puedo entonces llamar que el 2 va a ser x1 y que el 3 va a ser y1. Lo mismo pasa en el punto B. El punto B, el 7 es la x, siempre el primero es la x, el 15 es la y, y entonces, como ya tenemos un x1 y un y1, estos tendrían que ser x2 e y2. Hacer esto me permite no equivocarme a la hora de reemplazar los valores para determinar la pendiente. Existe una fórmula para determinar la pendiente. La pendiente se identifica con la letra M. Y la fórmula es I1 menos I2 partido X1 menos X2. No se preocupen si en alguna parte han visto que esta fórmula, en lugar de decir I1 menos I2, dice al revés I2 menos I1. Arroja exactamente el mismo resultado, siempre y cuando respeten el orden en el numerador y en el denominador. Si parto por el I1 arriba, también tengo que partir por el X1 debajo. Mientras que mantenga ese orden, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, reemplazando los valores que tenemos acá, bueno, noten que ¿quién es I1? I1 vale 3, menos I2 que vale 15, partido por X1 que vale 2, menos X2 que vale 7. Esto arriba, el numerador, 3 menos 15 es menos 12, y 2 menos 7 es menos 5, y esa división es 2,4. Entonces tengo aquí el valor de la pendiente. Ese valor de pendiente muchas veces me piden que lo interprete. De hecho, este problema, una pregunta importante, me va a pedir interprete el valor de la pendiente. Entonces, yo lo voy a tener por aquí, lo voy a requerir al momento de que me digan interprete la pendiente. Entonces vamos a colocarle aquí una flecha que es el 2,4. Ese 2,4 que acabo de conseguir es la pendiente. Por cierto, para llevar un poquito más de orden, le voy a colocar la letra de la pregunta. Estamos haciendo la letra D. Coloquemos aquí la letra D. Ya. Cuando conseguimos la pendiente, todavía no tengo la forma algebraica, pero con la pendiente puedo pasar al siguiente paso, que es hallar f de x. La forma algebraica, una de las muchas formas de llegar a ella, es la siguiente fórmula. La pendiente multiplicado por x menos x1 y le sumo y1. Con esta fórmula yo también puedo llegar al valor de la pendiente. Esa es una, a la expresión de la forma algebraica. Es una manera y es la forma que estuvimos trabajando en clase. Eso. Vamos entonces a reemplazar. F de X no se reemplaza, queda F de X igual. M, que significa pendiente, M sí se reemplaza por el 2,4 por, en el paréntesis donde dice X menos X1, la X no se reemplaza, pero la X1 sí, menos X1 que vale 2, está arriba en la primera línea, más I1 que también está en la primera línea que vale 3. A continuación hay que multiplicar el 2,4 que está fuera del paréntesis, hay que multiplicarlo por el 2, por la X primero, y después el 2,4 hay que multiplicarlo por el 2. Entonces me queda que f de x, mantengo mi f de x al principio, 2,4 cuando lo multiplico por x es 2,4x. Luego viene el 2,4 multiplicado por el menos 2. 2,4 multiplicado por menos 2, negativo el resultado, menos 4,8. Ese menos 4,8 es sumo 3. Y finalmente, los dos valores que están al final, estos dos valores, se pueden agrupar para convertir esos dos valores a un valor único.
Entonces tengo el f de x, el 2,4x y menos 4,8 más 3, eso es menos 1,8. ¿Ya? Y luego, esta expresión que acabo de obtener ya no es simplificable más hasta ahí. Ese es el valor, la expresión más pequeña, que es la que finalmente uno llama la forma algebraica. Algebraica. Por cierto, forma algebraica que me permite ver directamente dos valores que son muy importantes. El 2,4, que es la pendiente, que es el que está al lado de la X, y el 1,8, que es el valor inicial. Que es el valor inicial. Listo. Entonces vamos, aunque aquí, este problema cuando lo diseñé, no me percaté de asegurarme que los valores eran como valores que me arrojaban una forma algebraica adecuada al contexto. Ya el hecho de que el valor inicial sea un valor negativo, es un ruido que me está generando, tal vez algunos no se den cuenta de eso, pero ya les voy a explicar el porqué. Si el 1,8 significa el valor inicial, o sea, la cantidad de metros cuadrados que estaban pintadas al momento de que la jornada de los pintores comenzó, no puede haber una cantidad de metros cuadrados negativo pintado. Ese valor debió haber sido positivo. Pero vamos a seguir trabajando con esta función porque no vamos a perder lo que hemos avanzado y lo que hemos logrado. Sin embargo, repito, ese valor inicial, lo correcto es que yo debo haber buscado mejores valores para los puntos A y B, cuestión de que ese valor inicial fuese finalmente un valor positivo y no un valor negativo, porque ese valor inicial iba a corresponder con la cantidad de metros cuadrados que ya estaban pintados cuando los pintores llegaron a comenzar su jornada laboral. Sigo entonces avanzando para la letra E. Vamos entonces aquí con la letra E. A, B, C, D, E. Me devuelvo y leo la pregunta y dice letra E. Justamente aquí viene la pregunta, ¿cuántos metros cuadrados, letra E, esto es, cuántos metros cuadrados estaban pintados al inicio de la jornada? Entonces, si ese número hubiese sido positivo, ese 1,8 hubiese sido más 1,8, yo hubiese respondido, al inicio de la jornada estaban pintados 1,8 mil metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 1.800 metros cuadrados. Pero siendo negativo no pudiese responder, habían menos 1.800 metros cuadrados ya pintados, porque no hay un valor de metros cuadrados en un contexto real que tengas que sea negativo. Entonces, eso, con la salvedad del signo negativo, lo ideal hubiese sido que hubiese sido, repito, positivo y poder responder en esta parte la cantidad de metros cuadrados pintados en el comienzo de la jornada me refiero, en el comienzo fueron de 1.800. Si me preguntan también por qué 1.800, si aparece un 1,8, les recuerdo que en el problema se dice que la superficie pintada, donde está arriba la variable dependiente, dice que la superficie pintada se expresa en miles de metros cuadrados. Y expresar un número en miles de metros cuadrados equivale a que ese número hay que multiplicarlo por 1.000. Si es un 8, sería 8.000. Si es un 5, sería un 5.000. Si es un 1,7, perdón, 1,8 como en nuestro caso, eso al multiplicarlo por 1.000 es 1.800 metros cuadrados. Entonces, repito, les pido disculpas porque me dio un valor negativo, porque fue que cuando diseñé el problema coloqué los dos puntos A y B, le coloqué valores, pero no me tomé el tiempo de verificar que al buscar la forma algebraica, ese valor inicial me diese un valor positivo. No lo hice, solamente creé el problema, coloqué las preguntas y me dispuse a resolverlo con ustedes. Pero eso es lo que debería estar pasando, que ese número debería haber sido positivo. Entonces voy a colocar aquí, es un error de mi parte, lo asumo, y solamente voy a colocar aquí que, atención, ya va. Ok, aquí. Ojo, el valor inicial en este contexto
debía ser positivo. Y todo eso fue porque tomé valores que no me cercioré de que eran adecuados para que el contexto estuviese con el signo acá, en este momento el signo adecuado. Perfecto. Bueno, haciendo la salvedad y pensando que el valor del 1,8 si es positivo, la interpretación sería así. La cantidad de metros cuadrados pintadas al inicio o al comienzo eran de 1800 metros cuadrados. Y podemos pasar ahora a la letra F. F. Determine e interprete el valor de la pendiente. Entonces, el valor de la pendiente no hace falta determinarlo porque ya está determinada. La pendiente la calculamos arriba donde está M. El 2,4 que calculamos al inicio de la forma algebraica, ese 2,4 era el valor de la pendiente. Entonces, ya por lo menos, ya el hecho de que ya está calculada nos ahorra el paso de calcular. Entonces, solamente vamos a escribir aquí en la letra F, que ya sabemos que la pendiente es 2,4. Lo que tenemos que hacer ahora es interpretar el 2,4. ¿Qué significa ese 2,4? Entonces, una sugerencia que le he dado en clase, y aquí la repito nuevamente, es que cuando vayan a interpretar la pendiente, empiecen por la frase por cada. Entonces, por cada, como estamos hablando acá en la variable independiente, estamos hablando de horas, entonces aquí vamos a colocar por cada hora, ¿sí? Si la variable independiente, en lugar de hablar de horas, estuviese hablando de días, entonces yo colocaría aquí por cada día, ¿ya? Y independientemente, si no estamos hablando de tiempo, sino que, por ejemplo, nuestra variable independiente es, no sé, estamos hablando de vehículos que se reparan en un taller, y resulta que la variable independiente son la cantidad de autos que se reparan. Entonces, aquí tendría que decir por cada auto. Entonces, esta frase, por cada, comienza con la unidad de la variable independiente. Entonces, por cada hora, que es la unidad de la variable independiente, por cada hora, la cantidad de superficie, que esta cantidad de superficie es la variable dependiente, la cantidad de superficie pintada, la cantidad de superficie pintada. Atención aquí, la pendiente positiva, voy a ocupar la palabra aumenta. Si la pendiente, en lugar de ser 2,4, hubiese sido negativa, o sea, menos 2,4, aquí colocaría disminuye en lugar de aumenta. Entonces, el signo positivo de la pendiente indica aumento y un signo negativo en la pendiente indica disminución. Entonces, repito, por cada hora, la cantidad de superficie pintada aumenta y aquí voy a colocar el valor. Ese 2,4 por ser superficie está en miles de metros cuadrados. Es decir, hay que multiplicar el 2,4 por 1000, lo que da 2400. Entonces, aumenta 2400 metros cuadrados. Y ese es lo que se llama, eso es lo que se llama interpretación de la pendiente. Y repito, es una buena idea siempre acostumbrarse, como a veces hay estudiantes o personas que les puede a veces como costar la interpretación porque no saben cómo comenzar a redactar esa frase de la interpretación. Una sugerencia, comiencen siempre por cada, porque ya esas dos palabras iniciales, si las aprenden, ya es como el primer empujoncito para que puedan poder completar la idea completa o la oración completa. Entonces eso, por cada hora, repito que esa hora es porque esa es la unidad de la variable independiente, coloco una coma y luego coloco la variable dependiente, que es la cantidad de superficie pintada. Luego viene la palabra aumenta y expliqué que la palabra aumenta es porque la pendiente es positiva, de haber sido negativa coloco disminuye y luego coloco el valor de las pendientes. No coloco 2,4 porque nuestra superficie se expresa en miles. Entonces ese 2,4 corresponde multiplicarlo por 1000. Entonces no sería 2,4 metros cuadrados, sino 2400 metros cuadrados. Y es así como termina la interpretación de la pendiente. Vamos a la siguiente letra, F, debería venir la G, FG. ¿Cuántos metros cuadrados estarán pintados en 5 horas? G. ¿Cuántos metros cuadrados estarán pintados en 5 horas? Entonces, bueno, aquí para esta parte de los metros cuadrados en 5 horas, vamos a
proceder a identificar el dato que me están dando. Me están dando un dato numérico que es el 5. Entonces me están dando, a ver, este 5 que está acá. ¿Qué se supone que tengo que hacer con ese 5? Bueno, como 5 está expresado en horas, eso corresponde a la variable independiente, que es donde están las horas. O sea, me están dando un valor de la X. Ese 5 corresponde a un valor de X, porque es un tiempo, y el tiempo está en el eje X. Entonces, como el 5 corresponde a un valor de tiempo y el tiempo está en el eje X, yo ese 5 lo tengo que reemplazar en la X de mi forma algebraica. Entonces, como mi forma algebraica es f de X igual 2,4X menos 1,8, voy a proceder a reemplazar el número 5 en la X. No solamente la X que está al lado del 2,4, sino también en la X que está dentro del paréntesis de la F. Entonces me queda que f de 5 es 2,4 multiplicado por 5 menos 1,8. ¿Ya? 2,4 por 5 es 12, y 12 menos 1,8 es 10,2. Este 10,2, por ser superficie, no es 10,2 metros cuadrados, no, es 10.200 metros cuadrados porque hay que multiplicarlo por 1000 para llevarlo a la unidad correspondiente. Entonces, la interpretación de esta respuesta, creo que en clase he sido suficientemente claro con el hecho de que no conseguir ese número y dejarlo hasta allí. Se necesita que además interprete la respuesta. Interprete que este 5 significa 5 horas y que este 10,2 significa 10.200 metros cuadrados. Entonces, la respuesta para cerrar esta pregunta es: en 5 horas se habrá pintado 10.200 metros cuadrados. Y esta es la respuesta para la letra G. Listo. Pasemos entonces a la letra H. En la letra H me piden cuánto tiempo le tomará llegar a 9.600 metros cuadrados. Atención acá. Estos 9.600 metros cuadrados son, no es un valor de tiempo como la pregunta anterior que me decía 5 horas. Entonces, como no es un valor de tiempo, este 9.600 metros cuadrados corresponde es al valor de la función. Entonces, en lugar de hacer un reemplazo, como pasó con el 5 de la pregunta anterior, en este caso, el 9.600 metros cuadrados es para que igualemos la función. La forma algebraica hay que igualarla con el valor de los metros cuadrados. Entonces, atención acá. Entonces, voy a igualar la forma algebraica, es decir, voy a quitar el f de x, ¿ya? Bueno, lo voy a colocar en principio y después lo voy a borrar. F de x igual a 2,4x menos 1,8. Esa forma algebraica le voy a suprimir, le voy a borrar f de x solamente con el 2,4x menos 1,8. Y esa expresión la voy a igualar con los metros cuadrados que están indicando. Atención aquí, me están hablando de 9.600 metros cuadrados, pero recordar que no debo escribir 9.600 porque sería un error. Estos 9.600 yo los debo expresar de una manera que no incluyan los ceros de los miles, porque recuerden que si lo escribo así como lo estoy colocando, esos 9.600 realmente están representando el 9.600.000, porque nuestra variable dependiente está en miles de metros cuadrados. Lo correcto es que este 9.600 yo lo divida por 1000 para poderlo llevar a la escala correcta. Y sería entonces 2,4x menos 1,8 igual a 9,6. 9,6 que sería el equivalente a ese 9.600 que me estaban indicando. Para el despeje de la X, lo que debo hacer es lo siguiente. Este 9,6
lo voy a acompañar con el 1,8 que está restando en el primer miembro de la ecuación, pasa a sumar, y lo voy a dividir con el 2,4 que está multiplicando al lado de la x, y lo correcto es que ahora esté dividiendo. Esto sería 9, 10, 11,4. 11,4 dividido con 2,4. Me permiten un minuto mientras hago la división. Entonces, la división sería 11,4 dividido por 4, y esto me da 4,75. 4,75. Entonces, esto que estoy consiguiendo acá es el tiempo. 4,75. 4,75, y como es un tiempo lo que estoy calculando, el tiempo que se tardaría para pintar esas 9.600 metros cuadrados, entonces este es 4,75 horas. Por cierto, pueden colocar 4,75 horas, si lo prefieren, si les parece más fácil colocarlo así. Pero también el que sabe manipular un poco los decimales de las horas y pasarlo a minutos, esto equivale a decir 4 horas con 45 minutos. El 0,75 representa el 75% de una hora. Y como una hora son 60 minutos, el 75% son 45. Si eso los confunde, me funciona perfectamente que coloquen 4,75 horas y listo. Pero para los que quieren ir siempre un poco más allá, 4,75 horas, 45 minutos. ¿Ya? Eso. Entonces voy a escribir aquí la respuesta, la interpretación de la respuesta. En 4 horas, pues se puede colocar 4 horas con 45 minutos, repito, pero para que no sea tan complicado para algunos, voy a colocar en 4,75 horas, en 4,75 horas, la superficie pintada será 9.600 metros cuadrados. Y esta es la interpretación a la pregunta de la letra H. Y para finalizar, HI, la letra I dice, ¿cuánto lograrán pintar a completar la jornada de trabajo? Recuerden que la jornada de trabajo es de 9 horas porque es parte de la información que nos dieron al inicio, en el contexto del problema. Entonces, basta con que esas 9 horas, que son tiempo, lo reemplace en la X que corresponde, en la X corresponde al tiempo. Entonces, basta con que calcule cuánto vale F de 9. Sería 2,4 multiplicado por 9 menos 1,8. Esto sería entonces, a ver, sería 2,4 por 9 menos 1,8. 19,8 es la respuesta. Entonces, vamos a interpretar. En 9 horas, se habrá pintado 19.800 metros cuadrados. Tenemos que asumir que el edificio que están pintando es al menos esa cantidad de metros cuadrados para pintar, para que ellos puedan finalizar la jornada con esa cantidad de metros cuadrados pintados. Entonces, esto, chiquillos, hasta aquí les dejo este ejemplo, que repito, es un solo ejemplo, pero es un ejemplo que es bien ambicioso porque abarca casi que todo, el 100% de los tópicos o aspectos que se estuvieron tocando durante las clases de la función lineal. Me parece que es una idea adecuada. Después que lo hayan visto, de que hayan visto el video, ojalá entonces tomarse un momento aparte, luego, no sé, descansar primero y luego volverlo a hacer desde un inicio, aplicando solamente todo lo que hablamos en este video o en estas explicaciones para este problema. Aquí también ponen a un poco ustedes tienen habilidad para guardar información, para replicar lo que se hizo o lo que se dijo durante este video.
Y repito una vez más, como les dije al principio, si hay alguna duda que tienen, escríbanla y lleven la clase y la compartimos allá con todos y la respondemos allá entre todos. Dejo hasta aquí el video y bueno, espero que les sea útil, que lo aprovechen para que, repito, en la prueba puedan poner en práctica cualquiera de estas cosas que se hablaron acá y bueno, y repito, ojalá que este video les ayude a, como a reducir las dudas que tengan o consolidar los aprendizajes que ya han tenido y que tal vez todavía tenían un poquito de dificultades o preguntas. Ya, nos vemos en clase y bueno, voy a compartir entonces este video apenas cierre acá la sesión. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos.